El despertar comienza con una incomodidad. Hay momentos en los que, sin saber muy bien por qué, sientes que algo no encaja. Lo tienes todo, o al menos lo suficiente para sobrevivir, pero por dentro te habita una sensación persistente de vacío, de repetición, de estar atrapado en una rutina que no elegiste del todo. Te levantas, haces lo que se espera, cumples con lo establecido, y aún así, algo dentro de ti grita en silencio: ¿esto no puede ser todo? Si alguna vez has sentido que vives en piloto automático, que reaccionas más que eliges, que repites patrones emocionales o decisiones que no comprendes del todo, este libro es para ti. No estás roto, no estás perdido, estás dormido. Dormido no como quien descansa en paz, sino como quien ha sido desconectado de su verdadera esencia sin notarlo, condicionado desde niño. Programado para complacer, para tener miedo, para buscar aprobación, para correr tras metas que nunca se sienten suficientes. Vivimos creyendo que decidimos libremente, pero en realidad, muchas de nuestras elecciones están siendo dictadas por un guión invisible que aprendimos sin cuestionar. El programa mental Conto. Estos programas mentales son como software que corre en segundo plano. Nadie nos los enseñó de forma explícita, pero se instalaron igual, con cada crítica, con cada miedo aprendido, con cada rechazo no resuelto. Son creencias, hábitos, heridas emocionales, ideas heredadas, estructuras sociales. Son esos pensamientos que repites sin saber por qué, esa voz interna que te sabotea cuando estás a punto de avanzar, esa resistencia inexplicable al cambio. Son el origen de tu ansiedad, de tu autocrítica constante, de tus bloqueos, de esa sensación de vivir a medias. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que puedes desprogramarte? ¿Y si pudieras reescribir tu mente y comenzar a vivir desde un lugar de verdad, libertad y plenitud? Este libro no te va a dar respuestas mágicas. No estás a punto de leer una receta para la felicidad fácil, pero sí vas a encontrar algo mucho más poderoso. Una linterna para entrar en los rincones más oscuros de tu mente y comenzar a despertar. Despertar es incómodo. Es mirar de frente lo que evitaste durante años. Es dejar de culpar al mundo, a tus padres, a tus ex, al sistema. Es atreverte a decir: fui condicionado, pero ya no más. Es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es reclamar tu poder. Este libro es una invitación al viaje más importante que harás. El viaje hacia adentro. Un viaje que combina psicología, espiritualidad, neurociencia y filosofía para ayudarte a ver lo que nunca te enseñaron, que puedes liberarte, que puedes desinstalar creencias limitantes, sanar heridas emocionales, silenciar al ego y sobre todo, reconectar con tu yo auténtico. Cada capítulo está diseñado para mostrarte una parte del laberinto mental en el que estás y a la vez darte las herramientas para encontrar la salida. No desde un enfoque teórico o académico, sino desde lo humano, lo vivencial, lo real. Aquí no vamos a hablar de ti como un problema a resolver, sino como un ser que está listo para despertar. Porque si estás leyendo esto, ya comenzaste. La incomodidad que te trajo hasta aquí es la primera señal de que algo dentro de ti ya está despertando. Despertar es un acto de valentía. Requiere mirar hacia donde duele y aún así avanzar. No todos lo harán, pero tú sí puedes hacerlo. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que creías cierto sobre ti? ¿Estás listo para descubrir cuánta libertad has tenido siempre dentro y no lo sabías? ¿Estás preparado para recordar quién eres sin las máscaras, sin los miedos, sin el ruido? Entonces pasa la página. Tu mente ha sido programada así, pero tu conciencia tiene el poder de liberarte. Y ese poder lo llevas contigo ahora mismo. Bienvenido a tu despertar. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El sueño invisible. Hay una trampa sutil en la que la mayoría de las personas caen sin saberlo. Una especie de ilusión colectiva que nos hace creer que estamos despiertos cuando en realidad estamos profundamente dormidos. Caminamos, trabajamos, hablamos, tomamos decisiones, nos relacionamos, reímos, lloramos e incluso buscamos metas, todo con la sensación de estar conscientes. Pero si observamos con detenimiento, descubriremos que la mayoría de nuestras condiciones
descubriremos que la mayoría de nuestras acciones no nacen de una elección auténtica, sino de una repetición automática. Vivimos reaccionando, no eligiendo. Nos levantamos porque hay que, comemos lo que aprendimos a desear, decimos lo que se espera de nosotros, y en medio de todo eso, sentimos que hay algo mal, aunque no sepamos ponerlo en palabras. Esa sensación de vacío, de vivir como espectadores de nuestra propia vida, es el primer indicio de que estamos atrapados en un sueño invisible. Un sueño en el que nadie nos obligó a entrar, pero del que tampoco nos enseñaron a salir. Este sueño comienza temprano. Desde la infancia, absorbemos todo como esponjas: ideas, creencias, miedos, reglas, límites, expectativas. Aprendemos cómo debemos comportarnos para ser aceptados, para no ser castigados, para sobrevivir en un mundo que ya estaba configurado antes de que llegáramos. Los adultos a nuestro alrededor, ellos mismos dormidos, nos transmiten sus propias programaciones. Eso no se dice: tienes que ser fuerte, así no vas a llegar a nada. Si no haces esto, nadie te va a querer. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una identidad que no nace de la autenticidad, sino del condicionamiento. Aprendemos a ser lo que otros necesitan que seamos. Empezamos a ocultar partes de nosotros por miedo al rechazo. Nos adaptamos. Y mientras más nos adaptamos, más nos desconectamos de lo que realmente somos. El problema es que nadie te avisa que estás dormido. Nadie te dice que la mayoría de tus pensamientos no son tuyos, que tus reacciones emocionales no son espontáneas, sino programadas, que tus elecciones son el eco de creencias que ni siquiera has cuestionado. Crecemos creyendo que somos lo que pensamos, sin entender que pensar no es lo mismo que estar consciente. Una mente llena de pensamientos no es una mente despierta, es simplemente una mente activa. Pero una mente activa puede ser una mente confundida, atrapada en bucles de juicio, miedo y necesidad de control. El sueño invisible se mantiene gracias a la inercia. Nos movemos porque todos se mueven. Hacemos lo que deberíamos hacer porque eso es lo que aprendimos. Queremos lo que nos enseñaron a querer: dinero, éxito, reconocimiento, pareja, validación externa. Pero incluso cuando lo obtenemos, sentimos que algo sigue faltando. Y ese algo que falta no es más éxito, ni más aprobación, ni más cosas. Lo que falta es conexión con uno mismo. La ausencia más profunda no es la falta de logros, sino la falta de presencia. Vivimos lejos de nosotros, corriendo detrás de metas que nos mantienen entretenidos, pero desconectados. Es como estar en un tren que avanza sin rumbo mientras tú miras por la ventana, esperando que en algún momento todo cobre sentido. Pero el sentido no está fuera. No está en el destino. Está en detener el tren. Despertar comienza cuando te atreves a mirar con honestidad brutal la manera en que estás viviendo. Cuando te das cuenta de que muchos de tus sufrimientos no vienen de lo que te pasa, sino de cómo lo interpretas, de lo que crees sobre ti mismo, de lo que esperas del mundo, de lo que te exiges constantemente. Despertar no es volverse alguien diferente, es dejar de ser lo que no eres. Es desmontar capa por capa las programaciones mentales que te han mantenido en piloto automático. Es recordar más que aprender. Recordar quién eras antes del miedo, antes de la culpa, antes de la presión, antes del ruido. Este primer capítulo no busca darte respuestas ni fórmulas, solo pretende sacudirte, hacerte dudar de lo que das por hecho, mostrarte que ese malestar que llevas dentro no es un defecto, es una señal. Una señal de que ya no puedes seguir actuando desde la inconsciencia. Una señal de que estás listo para comenzar a ver, porque ver es el primer paso para liberarte. Y una vez que ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Observar cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas. Observar tus hábitos, tus justificaciones, tus excusas. Observar sin juicio, sin culpa, con la simple intención de entenderte. Porque, cuando te entiendes, te haces responsable, y cuando te haces responsable, recuperas tu poder. Así comienza el despertar, no con una epifanía mágica, sino con una mirada distinta, con la valentía de cuestionar lo que siempre diste por cierto, con el deseo profundo de dejar de vivir dormido, porque no viniste a este mundo a repetir guiones viejos, viniste a escribir tu propia historia. Capítulo 2. Programas mentales.
Los ladrillos del autoengaño. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus buenas intenciones, acabas cayendo en los mismos errores, repitiendo los mismos conflictos, o sintiéndote atrapado en los mismos patrones de comportamiento, la respuesta no está en estas que amenazan a enaldecer y deseas y especias. Indis, esialal, genial sacana esinía en opostacado musgo. Escacum mismos, tu fuerza de voluntad, ni en tu nivel de motivación. Un programa mental no es otra cosa que una estructura repetitiva de pensamiento, emoción y acción que has instalado sin darte cuenta. Son creencias profundamente arraigadas, patrones de interpretación, asociaciones emocionales, juicios automáticos que se activan como reflejos, sin que siquiera los notes. Son la base invisible de tu forma de ver el mundo, de entenderte a ti mismo, de relacionarte con los demás, de reaccionar ante las circunstancias. Son tan sutiles y tan constantes, que terminan convirtiéndose en tu realidad, cuando en verdad son solo una percepción limitada. Un filtro condicionado que distorsiona lo que ves. Estos programas se construyen desde la infancia, cuando tu mente era permeable, vulnerable y dependiente. En esos primeros años, no tenías la capacidad de discernir, de analizar ni de defenderte. Aceptabas lo que recibías como verdad absoluta. Si alguien te decía que no era suficiente, lo creías. Si tus emociones eran invalidadas, aprendías a reprimirlas. Si te premiaban por agradar, y te ignoraban cuando expresabas tu autenticidad, aprendías a ocultarte. Así, sin que nadie lo planeara, fuiste formando un sistema de creencias y respuestas que te ayudaban a adaptarte, a sobrevivir, a protegerte del dolor. El problema es que esos programas, que alguna vez fueron funcionales, siguen operando hoy, en tu vida adulta, cuando ya no los necesitas. Pero como nunca los pusiste en duda, siguen allí, funcionando como si fueran la verdad. Hay programas mentales que te dicen que debes complacer a todos para ser amado. Otros que te dicen que el mundo es peligroso y hay que estar siempre en guardia. Algunos te hacen creer que si no logras cosas grandes, no vales nada. Otros te convencen de que está mal sentir tristeza, enojo, miedo. Están tan integrados en ti, que ni siquiera te das cuenta de que son ajenos, heredados, impuestos. Crees que eres tú, pero no lo eres. Son voces del pasado que siguen hablándote desde dentro, y lo más cruel de todo es que mientras no los reconozcas, los defenderás como si fueran parte de tu identidad. Los programas mentales tienen una particularidad: se autojustifican. Encuentran razones, argumentos y evidencias que los refuerzan. Si tu programa dice que nunca logras nada, tu mente buscará inconscientemente ejemplos que lo confirmen, y descartará o minimizará cualquier evidencia que lo contradiga. Así se perpetúa el ciclo. Pensamientos generan emociones, emociones generan acciones, acciones generan resultados, y los resultados refuerzan los pensamientos. Es un bucle cerrado que se autonutre y se vuelve cada vez más sólido, hasta que te atrapa en una cárcel invisible. No importa cuánto quieras cambiar. Si el programa subyacente no cambia, siempre regresarás al mismo lugar. Esta es la raíz del autoengaño. Nos decimos que queremos algo: amor, éxito, libertad, paz, pero actuamos en contra de eso sin notarlo. Nos saboteamos, nos detenemos justo cuando estamos por avanzar. Nos rodeamos de personas que refuerzan nuestras heridas. Nos aferramos al sufrimiento porque nos resulta familiar. Es el autoengaño de vivir queriendo sanar, pero con miedo a soltar lo que ya conocemos. Porque los programas mentales, por tóxicos que sean, dan una falsa sensación de seguridad. Y el ser humano, muchas veces, prefiere lo conocido que duele antes que lo desconocido que libera. El primer paso para desactivar un programa mental es identificarlo. Y para identificarlo, necesitas observarte con brutal honestidad. Pregúntate, ¿qué pensamientos se repiten en mi cabeza cada día? ¿Qué emociones se activan automáticamente en ciertas situaciones? ¿Qué tipo de personas atraigo a mi vida? ¿Qué historias me cuento sobre mí mismo? ¿Qué frases escuché una y otra vez en mi infancia? ¿Qué me dijeron sobre el dinero, el amor, el éxito, el fracaso, la felicidad? ¿Qué me digo yo ahora? Solo a través de esa autoindagación profunda podrás comenzar a ver lo que antes pasaba desapercibido. No para juzgarte, no para castigarte,
sino para comprender. Porque lo que se comprende, se transforma. Los programas mentales no se eliminan por la fuerza. No se combaten con afirmaciones superficiales ni con frases bonitas. Se desprograman con presencia, con conciencia, con repetición de nuevas decisiones. Se reescriben al crear nuevas asociaciones, al desafiar lo que creías incuestionable, al vivir de otra forma, aunque al principio te incomode, porque cambiar un programa mental es como salir de un camino de tierra que has recorrido 1000 veces para abrir una nueva ruta entre la maleza. Al principio cuesta. Tu mente querrá volver al camino viejo, pero si persistes, si repites, si sostienes la intención, el nuevo camino comenzará a formarse. Y un día te darás cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no crees todo lo que piensas, que ya no actúas desde el miedo, sino desde la elección. Eso es despertar. No es dejar de tener pensamientos negativos, es dejar de identificarte con ellos. No es eliminar el pasado, es dejar de vivir desde él. No es volverte perfecto, es volverte presente. Y para eso, necesitas cuestionar tus programas mentales una y otra vez, hasta que se caigan por sí solos. Necesitas darte cuenta de que tú no eres lo que te enseñaron. Que tú no eres tus pensamientos, ni tus creencias, ni tus heridas. Eres la conciencia que los observa. Eres la luz que los puede atravesar. Este capítulo no es un diagnóstico, es un espejo. Mírate en él con sinceridad, sin miedo, sin culpa. Observa tus programas no como enemigos, sino como mecanismos que alguna vez te protegieron, pero que ya no necesitas. Agradécelos. Y luego, suéltalos. Porque no puedes despertar si te aferras a lo que te duerme. Y no puedes avanzar si insistes en arrastrar lo que deberías soltar. Ha llegado el momento de ver de frente lo que llevas dentro. No para huir, sino para liberar, porque el despertar no es otra cosa que eso. Liberarte de todo lo que no eres, para volver a ser quien siempre has sido. Capítulo 3. La voz interior. ¿Quién está hablando realmente? Durante gran parte de nuestra vida, la voz que escuchamos en nuestra mente se percibe como una guía constante, una presencia inevitable que nunca desaparece y que dirige la mayoría de nuestras decisiones y emociones. Esa voz interior parece ser nosotros, el centro de nuestra identidad, la única perspectiva válida en el teatro de nuestra mente. Que esa conversación interna, ese diálogo constante, no es tu conciencia auténtica, sino un conjunto de pensamientos, juicios y narrativas condicionadas que repiten guiones aprendidos, muchas veces, sin que lo notes. Esta voz interior, a la que tantas veces llamamos mi mente, no es más que un mecanismo programado para interpretar la realidad, para protegerte, para sobrevivir, pero que no necesariamente tiene la verdad ni la sabiduría que imaginas. El primer paso para entender la voz interior es reconocer que no somos esa voz. La identificación automática con esos pensamientos nos convierte en prisioneros de ellos. La mente se convierte en un parloteo incesante, un ruido de fondo que domina nuestra experiencia emocional y limita nuestra capacidad de ser libres. Pensamientos de crítica, de miedo, de inseguridad, de juicio hacia nosotros mismos y hacia los demás emergen sin pedir permiso, y muchas veces terminan definiendo nuestra autoestima, nuestra relación con el mundo y nuestro bienestar. Pero esa voz es solo un programa. Un eco condicionado que se repite y que busca controlar lo que percibimos y sentimos. No es la voz de nuestra esencia, no es la voz de nuestro ser profundo que yace más allá del ruido mental. Cuando empiezas a observar esa voz sin juzgarla ni dejarte arrastrar por ella, descubres que hay un espacio entre lo que piensas y lo que eres. Esa distancia, ese silencio interior que aparece al observar, es la puerta hacia la conciencia plena. Es el lugar desde donde puedes elegir no reaccionar automáticamente a cada pensamiento o emoción, sino responder desde la libertad. Aprender a escuchar esa voz con curiosidad, sin creerle todo, sin dejar que dicte tus estados de ánimo ni tus decisiones, es un acto revolucionario, es la base para la transformación profunda. Porque en ese silencio, en ese espacio de observación, resides tú, el testigo, la conciencia que puede desactivar los programas mentales y elegir un nuevo camino.
La voz interior muchas veces actúa como un juez implacable. Su tono crítico y perfeccionista puede ser tan dominante que te convence de que no eres suficiente, que siempre deberías hacer más, ser mejor, lograr más. Esa voz que te empuja constantemente puede ser confundida con motivación o disciplina, pero en realidad es una forma disfrazada de autoexigencia tóxica que alimenta la ansiedad y el agotamiento. Reconocer ese patrón es vital para liberarte. No necesitas ser perfecto para ser valioso. No tienes que ganarte el derecho a existir con logros o aprobaciones externas. La voz interior puede aprender a ser compasiva y amable, pero para eso primero debe ser escuchada sin miedo, sin rechazo. La aceptación radical de esa voz, con sus luces y sombras, es parte del despertar. Por otro lado, la voz interior también puede ser un faro de sabiduría y guía cuando está alineada con tu ser auténtico. Esa voz calma, que no juzga, que invita a la reflexión profunda, que transmite amor y comprensión, está silenciada en muchos por el ruido de los programas mentales negativos. Pero existe. Está dentro de ti. Despertar es darle espacio a esa voz, nutrirla, aprender a diferenciarla de los gritos del ego y los miedos heredados. Para ello, técnicas como la meditación, la atención plena y el autocuestionamiento consciente son herramientas poderosas que te permiten desacelerar el parloteo mental y sintonizar con esa frecuencia más alta de tu ser. Además, es importante entender que la voz interior no es una sola voz, sino muchas voces. A veces, sientes dentro de ti diálogos contradictorios, emociones encontradas, deseos enfrentados. Esa multiplicidad refleja la complejidad de la mente humana y su historia. No se trata de eliminar esas voces, sino de escucharlas todas, entender su origen y su función. Al hacerlo, pierden su poder automático sobre ti, y puedes integrarlas en un diálogo interno más consciente y equilibrado. Dejar de luchar con tu mente y empezar a dialogar con ella, abre la puerta a una relación mucho más sana y enriquecedora contigo mismo. Reconocer quién está hablando realmente en tu mente es una de las claves más profundas para liberarte, porque cuando crees que eres esa voz, estás limitado por sus prejuicios y miedos. Pero, cuando te das cuenta de que tú eres el espacio en el que esa voz aparece y desaparece, recuperas el poder de decidir cómo relacionarte con ella. Ya no eres el prisionero, sino el observador. Esa es la invitación de este capítulo. No a callar la mente, sino a conocerla, a desarmar sus engaños y a reclamar tu verdadera voz. Capítulo 4. La mente condicionada. Orígenes y consecuencias. La mente condicionada es el sistema de creencias, hábitos y patrones emocionales que hemos heredado y construido a lo largo de nuestra vida. Un entramado complejo que configura cómo interpretamos el mundo y a nosotros mismos, y que determina en gran medida nuestras decisiones y comportamientos, a menudo sin que seamos conscientes de ello. Entender la mente condicionada es fundamental para comprender por qué actuamos de cierta manera, por qué reaccionamos con miedo, rabia o tristeza ante determinadas situaciones, y por qué muchas veces nos sentimos atrapados en una existencia limitada y repetitiva. Esta condición mental no es una condena ni un defecto, sino un proceso natural que ocurre en todos, pero que se puede transformar cuando se reconoce y se trabaja desde la conciencia. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente comienza a absorber información como una esponja. Esta capacidad es vital para la supervivencia, pero también implica que adoptamos sin filtro los mensajes y experiencias que recibimos, formando así el sustrato de la mente condicionada. Los primeros años son especialmente críticos. La familia, la escuela, la cultura, los medios de comunicación y todas las interacciones que tenemos se graban en nuestro inconsciente y forman la base de nuestros programas mentales. Frases como no llores, sé fuerte, eso no es para ti, el dinero es difícil, no confíes en nadie pueden parecer simples palabras, pero tienen un efecto profundo, configurando creencias limitantes que influyen en nuestro mundo, interior y exterior. El proceso de condicionamiento mental es invisible y silencioso. Rara vez cuestionamos lo que aprendimos en nuestra infancia o juventud, porque lo que está condicionado se presenta como la realidad.
Asumimos que nuestras creencias son verdades universales y que nuestras emociones son reacciones genuinas y espontáneas, cuando en realidad muchas de ellas son respuestas aprendidas y repetidas. Por ejemplo, si alguien creció en un ambiente donde expresar enojo era peligroso, puede haber aprendido a reprimir esa emoción, y de adulto puede reaccionar con ansiedad o culpa cada vez que siente rabia, sin entender el origen de ese malestar. Así, la mente condicionada limita nuestra capacidad para experimentar la vida de forma auténtica y libre. Una consecuencia fundamental de la mente condicionada es la pérdida del contacto con nuestra esencia. Al aceptar y vivir desde las creencias impuestas, nos alejamos de quienes realmente somos, de nuestra intuición y de nuestra voz interior. Esta desconexión genera un vacío existencial que muchas personas intentan llenar con logros externos, relaciones, posesiones o distracciones, sin éxito duradero. Ese vacío es la señal más clara de que estamos viviendo desde la mente condicionada, y no desde el ser auténtico. La sensación de insatisfacción crónica, la baja autoestima, la ansiedad y la depresión son algunas de las manifestaciones comunes de este desajuste. Otra consecuencia es la rigidez mental y emocional. La mente condicionada tiende a categorizar, juzgar y etiquetar el mundo en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto, seguro o peligroso. Esta dualidad simplifica la realidad, pero limita la experiencia humana, creando conflictos internos y externos. Cuando alguien se identifica fuertemente con un conjunto de creencias, cualquier contradicción se percibe como una amenaza, y se genera resistencia al cambio. Así, la mente condicionada se protege a sí misma, con mecanismos de defensa que impiden la apertura necesaria para el crecimiento y la transformación. Esto explica por qué, a pesar del deseo consciente de cambiar, muchas personas sienten que no pueden o que no es posible liberarse de sus patrones. Sin embargo, reconocer la mente condicionada no es motivo para la desesperanza. Al contrario, es el primer paso para recuperar la libertad interior. Cuando tomas conciencia de las creencias y emociones heredadas, puedes empezar a cuestionarlas y a elegir conscientemente cuáles quieres mantener y cuáles estás dispuesto a dejar atrás. Este proceso requiere valentía y paciencia, porque desmontar años o décadas de condicionamientos no ocurre de la noche a la mañana. Requiere observación constante, autoindagación honesta y práctica disciplinada, pero el resultado es una mente más flexible, abierta y alineada con tu verdad interna, capaz de vivir con mayor plenitud, claridad y paz senticiente. En este capítulo, también es crucial entender que la mente condicionada no está solo en nuestra cabeza, sino que forma parte de un sistema más amplio que incluye nuestras relaciones, entorno social y cultural. Por eso el proceso de despertar no es solo un acto individual, sino también un desafío colectivo. Cuestionar y transformar la mente condicionada implica cuestionar normas sociales, prejuicios y estructuras que nos afectan a todos. Por eso, el despertar auténtico va de la mano con la responsabilidad social y el compromiso ético, porque liberarte de tus programas mentales te conecta con una conciencia más amplia y compasiva hacia los demás. Finalmente, la mente condicionada no es algo que debas odiar o rechazar, porque forma parte de tu historia y de tu aprendizaje. Agradecer ese condicionamiento, por duro que haya sido, es un acto de amor propio y aceptación. Es reconocer que has hecho lo mejor que pudiste con la información y recursos que tuviste. Desde esa aceptación profunda, el cambio se vuelve más suave y natural, dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a colaborar contigo en un proceso de sanación y expansión. Este capítulo te invita a mirar con atención y respeto la mente condicionada que habita en ti, a entender sus orígenes, a reconocer sus consecuencias y sobre todo, a abrir la puerta hacia una mente libre, flexible y despierta. La transformación empieza con la aceptación y la conciencia, porque solo en la claridad de la mente y el corazón puedes empezar a liberarte de los programas que te frenan y caminar hacia una vida auténtica y plena. Capítulo 5. La resistencia al cambio. ¿Por qué nos aferramos a lo que nos limita? Cambiar no es fácil. No importa cuánto deseemos mejorar, avanzar o liberarnos de patrones que nos causan sufrimiento. La mente tiende a resistirse al cambio, a aferrarse a lo conocido,
incluso cuando ese conocido es tóxico o limitante. Esta resistencia es uno de los principales obstáculos en el camino del despertar y la transformación personal, y entender sus raíces es fundamental para poder superarla. Porque a menudo, la mayor lucha no está en el mundo externo, sino dentro de nosotros mismos, en ese tironeo constante entre lo que queremos ser y lo que la mente condicionada se niega a soltar. Miedo a lo desconocido, a perder la seguridad, a dejar atrás la identidad que hemos construido durante años, a enfrentar la incertidumbre que implica abrirnos a nuevas posibilidades. Aunque muchas veces, racionalmente sabemos que cambiar es necesario, emocionalmente nuestro cerebro interpreta cualquier alteración como una amenaza. Esto tiene una explicación biológica. El cerebro está programado para conservar energía y mantenernos a salvo, y cualquier cambio implica gasto energético y riesgo. Por eso, la mente condicionada pone en marcha todo un sistema de alarmas que activan emociones como ansiedad, duda, culpa, o incluso parálisis ante la idea de transformarnos. Además, la resistencia se alimenta del apego. Nos apegamos a creencias, hábitos, roles, identidades que aunque nos limitan, nos dan una sensación de coherencia y pertenencia. Romper con estos apegos es romper con la narrativa que nos contamos sobre quiénes somos, y eso puede sentirse como una pérdida profunda. Por ejemplo, alguien que ha vivido gran parte de su vida creyendo que es la víctima puede encontrar seguridad en esa identidad, porque le permite justificar su dolor y obtener cierta atención o cuidado. Dejar atrás esa narrativa implica asumir la responsabilidad y salir de la zona de confort emocional, lo cual es aterrador para la mente condicionada. La resistencia también puede manifestarse como autosabotaje. Cuando intentamos avanzar hacia un cambio genuino, aparecen pensamientos y comportamientos que nos frenan sin que entendamos por qué. Procrastinamos, dudamos, abandonamos proyectos, nos alejamos de personas que podrían apoyarnos. Esto sucede porque la mente condicionada, en su función de protegernos, activa mecanismos para preservar el statu quo. Es como si existiera un piloto automático que impide que nos salgamos del guión conocido, incluso cuando ese guión es perjudicial. Reconocer el autosabotaje es esencial para empezar a desarmar la resistencia. Otra causa profunda de la resistencia es el miedo al fracaso y al juicio. Cambiar implica exponernos a la posibilidad de equivocarnos, de no cumplir con las expectativas propias o ajenas, y de enfrentar críticas internas y externas. Muchas personas prefieren quedarse en la zona segura de la insatisfacción, antes que arriesgarse a la vulnerabilidad que conlleva el cambio. Esta dinámica está muy ligada a la voz interior crítica que vimos en capítulos anteriores, que alimenta dudas y desvaloriza los esfuerzos. Para superar esta resistencia, es necesario aprender a aceptar la imperfección como parte del proceso y cultivar la autocompasión. La resistencia no es algo que debamos combatir con fuerza o culpa. Enfrentarla desde la lucha solo genera más tensión y refuerza el ciclo negativo. En lugar de pelear contra la resistencia, es más efectivo reconocerla como una señal, un indicador de que estamos tocando zonas sensibles, que estamos en un punto de crecimiento. La resistencia es, en cierto sentido, una invitación a mirar con más profundidad, a explorar qué es lo que realmente nos está frenando y por qué. Desde la aceptación y la curiosidad, podemos empezar a desmontar los bloqueos internos de manera más amorosa y eficaz. Es importante también entender que la transformación no ocurre en línea recta. No hay un camino simple ni rápido para liberarnos de los programas mentales que nos limitan. Habrá avances y retrocesos, momentos de claridad y otros de confusión. La resistencia puede reaparecer una y otra vez, y eso es normal. La clave está en mantener la conciencia despierta, en no rendirse frente a la dificultad, y en sostener el compromiso con uno mismo. El proceso de cambio es como un músculo que se fortalece con la práctica constante y la paciencia. Finalmente, superar la resistencia al cambio implica reconectar con el deseo profundo que impulsa la transformación. Más allá de las luchas mentales y emocionales, hay un anhelo auténtico por ser libres, felices y plenos. Ese anhelo es la fuerza vital que puede vencer el miedo y la inercia. Recordar esa motivación interna en los momentos de duda es fundamental para seguir adelante.
Porque el despertar y la liberación no son un destino lejano, sino un camino que se recorre paso a paso, enfrentando la resistencia, aceptándola y transformándola. Este capítulo te invita a mirar la resistencia no como un enemigo, sino como un maestro silencioso que te señala dónde están tus miedos y apegos más profundos. Te invita a ser valiente para sentir, para soltar, para avanzar con amor y conciencia. Porque solo cuando dejamos de resistirnos, podemos realmente empezar a liberar todo lo que nos frena y abrirnos a la vida que merecemos vivir. Capítulo 6. La conciencia plena. El poder de vivir en el ahora. La conciencia plena, también conocida como mindfulness, es una práctica y un estado mental que consiste en prestar atención de manera intencional y sin juicio al momento presente. Esta capacidad, que parece simple en teoría, tiene un poder transformador profundo sobre la mente condicionada que nos limita y sobre los patrones automáticos que nos frenan. Vivir en el ahora no es solo un concepto espiritual o filosófico, sino una herramienta práctica para desactivar el piloto automático mental y recuperar el control sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Nuestra mente, en su funcionamiento habitual, se mueve constantemente entre el pasado y el futuro, revive recuerdos, analiza errores, se anticipa a escenarios posibles, planea, se preocupa, y en muchos casos se pierde en un mar de pensamientos que no tienen relación directa con lo que estamos experimentando en el momento presente. Este flujo mental constante nos aleja de la realidad, nos desconecta de nuestro cuerpo y de nuestras sensaciones, y nos sumerge en estados de ansiedad, estrés o insatisfacción. La práctica de la conciencia plena nos invita a romper con ese ciclo, a volver a la experiencia del aquí y ahora, que es el único tiempo en que realmente podemos vivir y actuar con libertad. Cuando cultivamos la conciencia plena, empezamos a notar que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Observamos el contenido mental sin identificarnos con él, sin reaccionar automáticamente. Esto crea un espacio interno entre el estímulo, pensamiento o emoción, y nuestra respuesta, lo cual es crucial para liberarnos de los programas mentales automáticos que nos frenan. Por ejemplo, en lugar de dejar que un pensamiento autocrítico desencadene tristeza o ansiedad, podemos reconocer ese pensamiento como un evento mental pasajero y elegir no alimentarlo. Este acto de observación consciente abre la puerta a la transformación. Además, la conciencia plena nos ayuda a conectarnos con nuestro cuerpo y nuestras sensaciones físicas, que muchas veces ignoramos o reprimimos. El cuerpo es un gran aliado en el despertar, porque almacena memoria emocional y nos alerta sobre estados internos que la mente no siempre puede captar. Al prestar atención a la respiración, a las sensaciones musculares o a las tensiones, desarrollamos una mayor sensibilidad y autocuidado. Esto también facilita la gestión emocional, porque cuando estamos conscientes de lo que sentimos, podemos responder con mayor sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. La práctica de la conciencia plena no requiere condiciones especiales ni largos periodos de tiempo. Se puede entrenar en cualquier momento, desde simples ejercicios de respiración consciente hasta la atención plena en actividades cotidianas como comer, caminar o escuchar. La clave está en la intención y en la constancia. Cada vez que eliges estar presente, fortaleces la capacidad de tu mente para despegarse del ruido mental y mantener la calma. Con el tiempo, esta presencia se convierte en un hábito, un estado natural desde el cual te relacionas contigo mismo y con el mundo. Desde el punto de vista psicológico, la conciencia plena ha demostrado tener efectos poderosos en la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, así como en la mejora de la concentración, la regulación emocional y el bienestar general. Numerosos estudios científicos avalan su efectividad como complemento terapéutico, confirmando que cultivar el aquí y ahora no es solo una moda espiritual, sino una práctica con bases sólidas y resultados comprobados. Esta evidencia apoya la idea central del despertar. La mente puede reprogramarse hacia patrones más saludables y libres. Sin embargo, la conciencia plena no es una solución mágica ni un escape de las dificultades. Al contrario, implica enfrentar la realidad tal como es,
con todas sus complejidades y desafíos. Esta aceptación radical es liberadora, porque deja de lado la lucha inútil contra lo que no podemos controlar y abre el camino hacia la paz interior. A través de esta práctica, aprendes que la felicidad no depende de cambiar las circunstancias externas, sino de la relación que tienes con tu experiencia interna. Punto. La conciencia plena también transforma la forma en que nos relacionamos con los demás. Al estar más presentes y atentos, mejoramos la calidad de nuestra comunicación, la empatía y la compasión. Dejamos de reaccionar desde el ego o desde patrones automáticos, y empezamos a responder con mayor autenticidad y calma. Esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones personales, laborales y sociales, porque la manera en que nos conectamos con el mundo refleja nuestro nivel de conciencia interior. Finalmente, la conciencia plena es una puerta hacia la libertad mental. Al entrenar la mente para que deje de identificarse con los programas mentales que nos frenan, recuperamos el poder de elegir nuestra actitud y nuestros pensamientos. Esta libertad no significa eliminar el pensamiento ni la emoción, sino no ser esclavos de ellos. Significa ser el observador consciente que puede dirigir la mente en lugar de ser arrastrado por ella. En este estado, el despertar se vuelve una experiencia viva, constante y transformadora. Este capítulo te invita a practicar la conciencia plena como una herramienta esencial para liberarte de los programas mentales limitantes. Te invita a hacer una pausa, a respirar y a volver a la hora, donde reside la verdadera libertad, porque solo desde la presencia consciente puedes comenzar a desarmar los patrones que te frenan y abrirte a la vida con claridad, paz y autenticidad. Capítulo 7. La reprogramación mental. Herramientas para transformar tu mente. Transformar la mente condicionada no es un acto de voluntad momentáneo ni un deseo pasajero, sino un proceso profundo y sostenido que requiere intención, práctica y conocimiento de las herramientas adecuadas para reprogramar nuestros patrones mentales. La mente funciona como un sistema complejo de conexiones neuronales que se fortalecen con la repetición y la experiencia. Por eso, los programas mentales que nos frenan se han instalado a lo largo del tiempo, con millones de pequeñas repeticiones que crearon circuitos rígidos en nuestro cerebro. La buena noticia es que el cerebro es plástico, es decir, tiene la capacidad de cambiar, adaptarse y formar nuevas conexiones a cualquier edad. Este fenómeno se llama neuroplasticidad, y es la base científica que respalda la posibilidad de reprogramar la mente. La reprogramación mental implica identificar los pensamientos, creencias y hábitos limitantes que nos condicionan y sustituirlos por otros que nos empoderen, nos conecten con nuestra esencia y nos impulsen hacia la libertad y la plenitud. Para lograrlo, existen diversas herramientas prácticas que pueden integrarse en la vida diaria, desde técnicas cognitivas hasta ejercicios de meditación y afirmaciones. En este capítulo, exploraremos algunas de las más efectivas y accesibles, con el objetivo de que puedas comenzar a aplicarlas desde hoy mismo. Una de las herramientas más poderosas es la observación consciente. Tal como vimos en el capítulo anterior sobre la conciencia plena, observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni identificarnos con ellos crea un espacio de libertad interior. Desde ese espacio, podemos cuestionar la validez de esos programas mentales y decidir, por ejemplo, si surge un pensamiento como «no soy capaz», en lugar de aceptarlo como verdad, lo reconocemos como una creencia heredada y optamos por no dejar que dirija nuestras acciones. Esta práctica constante debilita la fuerza de los pensamientos negativos y fortalece la capacidad de elegir. Otra herramienta esencial son las afirmaciones positivas. Se trata de frases que expresan una realidad deseada o un estado mental constructivo, que se repiten con intención y emoción para crear nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, afirmar «soy digno de amor y éxito» o «cada día me vuelvo más fuerte y consciente» ayuda a contrarrestar las creencias negativas que limitan nuestro potencial. Para que las afirmaciones sean efectivas, deben formularse en presente, con convicción y repetirse diariamente, preferiblemente acompañadas de visualizaciones que refuercen el mensaje. La visualización creativa es una técnica que utiliza la imaginación para proyectar mentalmente la realidad que queremos manifestar. Cuando visualizamos con detalle y emoción, el cerebro interpreta esas imágenes como experiencias reales,
activando las mismas áreas que se activarían si estuviéramos viviendo esa realidad. Esto ayuda a reprogramar la mente hacia objetivos positivos y a alinear el sistema nervioso con el cambio deseado. Por ejemplo, imaginar con detalle cómo te sientes al lograr un objetivo, cómo te comportas y cómo te relacionas con otros puede facilitar que tu mente y cuerpo se preparen para ese cambio. El diálogo interno es otro aspecto clave en la reprogramación mental. Muchas veces, el mayor enemigo está dentro de nosotros mismos, en la voz crítica que nos descalifica y nos limita. Aprender a cultivar un diálogo interno amable, comprensivo y alentador transforma la relación que tenemos con nosotros mismos y con la vida. Esto no significa negar los errores o dificultades, sino tratarnos con respeto y paciencia, reconociendo que somos seres en constante aprendizaje. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, o simplemente practicar la autoempatía pueden ser de gran ayuda para mejorar este diálogo. El poder del entorno también es un factor decisivo en la reprogramación mental. Rodearnos de personas que nos apoyan, que comparten nuestros valores y que inspiran crecimiento contribuye a reforzar los nuevos programas mentales. Asimismo, cuidar los estímulos que recibimos, desde la información que consumimos hasta las experiencias que elegimos vivir, influye directamente en nuestra mente. Crear un entorno que facilite la transformación implica seleccionar con conciencia lo que dejamos entrar en nuestra vida, eliminando o minimizando influencias tóxicas o negativas. La constancia es quizás el ingrediente más importante de la reprogramación mental. Los cambios profundos no ocurren por un acto único, sino por la repetición diaria de nuevas prácticas y actitudes. Es normal enfrentar resistencia, dudas o retrocesos, pero mantener el compromiso con el proceso hace que, con el tiempo, las nuevas conexiones neuronales se fortalezcan y reemplacen a las viejas. La paciencia y la perseverancia son aliados indispensables para quienes buscan liberarse de sus programas mentales limitantes. Por último, la autoconciencia y la autoindagación son herramientas fundamentales para acompañar la reprogramación. Cuestionar constantemente nuestras creencias, emociones y reacciones nos permite detectar con claridad qué está funcionando y qué no, qué miedo está detrás de esta emoción, o cómo puedo actuar desde mi verdad en esta situación. Facilita el proceso de transformación. La mente despierta se nutre de esta observación profunda y constante. Este capítulo te invita a integrar estas herramientas en tu vida diaria, recordando que la reprogramación mental es un arte y una ciencia, un camino que se construye con amor, disciplina y conciencia. Al comenzar a usar estos recursos, estarás creando las bases para una mente libre, flexible y despierta, capaz de sostener la transformación y vivir en plenitud. Capítulo 8. La importancia de las emociones. ¿Cómo gestionarlas para no ser esclavo de ellas? Las emociones son uno de los aspectos más profundos y poderosos de nuestra experiencia humana. Sin embargo, la mayoría de las personas han aprendido a ignorarlas, reprimirlas o, incluso, temerlas. En el proceso de despertar y liberación de los programas mentales que nos frenan, aprender a entender, aceptar y gestionar las emociones es fundamental. Las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Son señales que nos informan sobre lo que está ocurriendo dentro de nosotros y en nuestra relación con el mundo. Cuando logramos integrar nuestras emociones de manera consciente, dejamos de ser esclavos de ellas y empezamos a utilizarlas como guías para el crecimiento personal. Se piensa que sentir dolor, tristeza, miedo o ira es algo negativo que hay que evitar o suprimir. Esto sucede porque, desde la infancia, se nos enseña a controlar las emociones incómodas para no molestar a los demás o para encajar socialmente. Pero la represión emocional tiene un costo muy alto. Las emociones reprimidas no desaparecen, sino que se acumulan en nuestro cuerpo y mente, creando tensiones, bloqueos y patrones automáticos que afectan nuestra salud mental y física. Por eso, el primer paso para liberarse de los programas mentales que nos frenan es recuperar una relación saludable con nuestras emociones. Entender que las emociones son mensajes es vital. Cada emoción tiene una función específica. El miedo nos alerta ante un peligro. La tristeza nos invita a hacer una pausa y procesar una pérdida.
La ira señala que se ha cruzado un límite. La alegría nos conecta con la vida y el placer. Ignorar estas señales es como conducir un vehículo sin tablero. Podemos avanzar, pero sin saber si el motor está sobrecalentándose o si nos estamos quedando sin combustible. La conciencia emocional nos permite reconocer qué nos está diciendo cada sensación y qué necesitamos para equilibrarnos. Gestionar las emociones no significa controlarlas rígidamente ni reprimirlas, sino aprender a sentirlas plenamente, darles espacio y expresarlas de manera saludable. Esto requiere desarrollar la capacidad de autorregulación emocional, que no es más que la habilidad de manejar nuestras reacciones para responder con sabiduría en lugar de actuar impulsivamente. Por ejemplo, cuando sentimos ira, en lugar de explotar o guardarnos el enojo, podemos identificar qué la está causando y buscar formas constructivas de canalizarla, como el diálogo o la actividad física. Una herramienta poderosa para gestionar las emociones es la práctica de la atención plena que vimos en capítulos anteriores. Al observar las emociones sin juzgarlas ni intentar cambiarlas, creamos un espacio interno que evita que nos ahoguemos en ellas o que reaccionemos automáticamente. Esta actitud de aceptación permite que las emociones fluyan y se transformen naturalmente, en lugar de estancarse o intensificarse. Además, con la práctica, la mente aprende a no identificarse con las emociones, recordando que ellas son pasajeras y no definen nuestra esencia. Otra estrategia clave es identificar los pensamientos que alimentan o distorsionan las emociones. Muchas veces, la intensidad o duración de una emoción está relacionada con interpretaciones erróneas o creencias limitantes. Por ejemplo, el sentimiento de ansiedad puede aumentar si pensamos, no voy a poder manejar esta situación, o la tristeza se puede prolongar si creemos, esto nunca mejorará. Cuestionar y reestructurar estos pensamientos es parte de la reprogramación mental que hemos abordado, y es fundamental para que las emociones no nos controlen. La expresión emocional también es necesaria. Guardar las emociones dentro puede generar enfermedades físicas o trastornos emocionales. Hablar con alguien de confianza, escribir en un diario o canalizar la energía emocional a través del arte, el movimiento o la música son formas saludables de liberar lo que llevamos adentro. La clave es hacerlo con honestidad y sin juicios, permitiéndonos ser vulnerables y auténticos. Es importante destacar que no todas las emociones son fáciles de sentir o expresar. Algunas, como el miedo profundo o la culpa, pueden estar asociadas a experiencias traumáticas o heridas del pasado que requieren un abordaje más cuidadoso y profesional. Reconocer cuándo necesitamos apoyo externo es parte del autocuidado y del proceso de despertar. Buscar ayuda terapéutica no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y responsabilidad hacia uno mismo. La integración emocional también implica aprender a cultivar emociones positivas, no como una negación de las difíciles, sino como un equilibrio necesario para el bienestar. La gratitud, la alegría, la compasión y el amor fortalecen nuestro sistema nervioso y mejoran nuestra perspectiva de la vida. Fomentar estas emociones, mediante prácticas como la meditación, la conexión con la naturaleza o la generosidad, amplifica nuestra capacidad para manejar los desafíos emocionales y nos acerca a una mente más libre. Este capítulo te invita a hacer las paces con tus emociones, a permitir que te hablen y a responder desde la sabiduría y la compasión. La libertad mental comienza cuando dejamos de ser prisioneros de emociones no comprendidas o mal gestionadas, y aprendemos a navegar en nuestro mundo interno con equilibrio y conciencia. La gestión emocional es una habilidad que se desarrolla con práctica y paciencia, y es una de las claves para liberarte de los programas mentales que te frenan y despertar a una vida más plena y auténtica. Capítulo 9. La mente subconsciente, el gran arquitecto de tu realidad. La mente subconsciente es, sin duda, una de las fuerzas más poderosas y a la vez menos comprendidas que influyen en nuestra vida diaria. Aunque solemos pensar que somos conscientes de nuestras decisiones y pensamientos, la mayor parte de nuestra actividad mental ocurre de manera automática y fuera del control consciente, en esa vasta dimensión llamada subconsciente. Esta parte de la mente actúa como un gran arquitecto que moldea nuestra percepción,
emociones, hábitos y comportamientos, muchas veces, sin que siquiera nos demos cuenta. Comprender cómo funciona la mente subconsciente es fundamental para liberarnos de los programas mentales que nos frenan y recuperar el poder sobre nuestra realidad. La mente subconsciente funciona como un gigantesco archivo que almacena toda la información que hemos experimentado desde el nacimiento, y probablemente incluso antes, según algunas teorías. En ella quedan guardadas las creencias, experiencias, aprendizajes, recuerdos, emociones y patrones que no están en el foco de la conciencia, pero que influyen poderosamente en nuestra manera de actuar. Mientras que la mente consciente procesa una cantidad limitada de información, la subconsciente opera con miles de millones de datos simultáneamente, gestionando funciones corporales automáticas, patrones emocionales y creencias profundamente arraigadas. Esta parte de la mente tiene una función esencial: protegernos y mantenernos en equilibrio. Por eso, una vez que un patrón mental se establece en el subconsciente, tiende a repetirse automáticamente para conservar la sensación de seguridad, incluso cuando ese patrón es limitante o autodestructivo. Por ejemplo, si desde la infancia aprendiste que no eres suficientemente bueno, esta creencia se convierte en una programación subconsciente que moldeará cómo te relacionas contigo mismo. Te presenta, sin darte cuenta. Estarás generando pensamientos, emociones y comportamientos que validan esa creencia, incluso cuando tu mente consciente desee cambiar. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo positivo y lo negativo. Esto significa que las experiencias vividas, pero también las imágenes, palabras o pensamientos repetidos, pueden consolidar programas mentales con gran facilidad. Por eso, el poder de la repetición es tan importante para reprogramar la mente. Cuando se instalan nuevas creencias mediante prácticas conscientes, como afirmaciones, visualizaciones, la mente subconsciente comienza a aceptar esas nuevas instrucciones y a modificarse. Este proceso puede tomar tiempo, porque el subconsciente está diseñado para resistir el cambio y protegernos de lo desconocido. El subconsciente también se comunica con nosotros a través de símbolos, sueños y emociones. Muchas veces, esos mensajes son ignorados o malinterpretados porque no están expresados en lenguaje racional. Aprender a escuchar y descifrar el lenguaje del subconsciente es un paso crucial para comprender qué programas mentales se encuentran activos y cómo afectan nuestra realidad. Como, por ejemplo, un sueño recurrente puede estar indicando un miedo o una creencia limitante que la mente consciente no reconoce. La interpretación de sueños, la escritura automática o las prácticas de introspección profunda son algunas de las formas de conectar con esta dimensión interna. Además, el subconsciente influye en la percepción que tenemos del mundo. Nuestra realidad está filtrada por los programas mentales almacenados, que actúan como un lente a través del cual interpretamos lo que ocurre. Si ese lente está teñido por creencias limitantes, la experiencia será negativa y restrictiva. Si, por el contrario, logramos reprogramar esos programas, la percepción cambia, y con ella la forma en que respondemos y actuamos. Esta idea es la base de muchas enseñanzas espirituales y psicológicas. Cambiar la mente es cambiar la realidad. Entender que el subconsciente es un aliado y no un enemigo es fundamental. Muchas veces nos sentimos atrapados en patrones repetitivos y pensamos que no podemos salir de ellos, pero en realidad solo necesitamos aprender a dialogar con esa parte profunda y modificar sus mensajes. Técnicas como la hipnosis, la programación neurolingüística, PNL, la meditación profunda y las afirmaciones son herramientas que nos permiten acceder a la mente subconsciente y trabajar en su reprogramación. Al hacerlo, abrimos la puerta a la transformación auténtica y duradera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la reprogramación subconsciente requiere compromiso, paciencia y coherencia. No se trata solo de repetir frases o imaginar resultados, sino de integrar esos cambios en el cuerpo, las emociones y el pensamiento. La mente subconsciente responde a la experiencia repetida y cargada emocionalmente. Por eso combinar diversas técnicas y mantener una práctica constante es la clave para lograr resultados. Además, es fundamental mantener una actitud de confianza y apertura.
porque el miedo y la resistencia bloquean el proceso. Este capítulo te invita a reconocer la mente subconsciente como el gran arquitecto que ha construido tu realidad hasta ahora, y como el aliado más poderoso que puedes tener para crear la vida que deseas. Aprender a trabajar conscientemente con esta dimensión interna te permitirá deshacer los programas mentales que te frenan y construir nuevos caminos hacia la libertad, el bienestar y la plenitud. La mente subconsciente es un vasto universo interior, y descubrir sus secretos es uno de los pasos más valiosos en el proceso de despertar y transformación personal. Capítulo 10. Creencias limitantes. ¿Cómo identificarlas y liberarte de ellas? Las creencias limitantes son como cadenas invisibles que atan nuestra mente y restringen nuestro potencial, impidiéndonos avanzar hacia la vida que verdaderamente deseamos. Son esas ideas, pensamientos o juicios que aceptamos como verdades absolutas, sin cuestionarlas, y que condicionan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Aunque muchas veces ni siquiera somos conscientes de su existencia, las creencias limitantes influyen en cada aspecto de nuestra experiencia, en nuestras relaciones, en nuestra carrera, en nuestra autoestima y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Para liberarte de los programas mentales que te frenan, es imprescindible comenzar por identificarlas con claridad y comprender su origen. Las creencias limitantes suelen formarse en la infancia o en momentos de vulnerabilidad, cuando la mente es especialmente receptiva a las influencias externas. Palabras de desaprobación, experiencias dolorosas o mensajes culturales y sociales se instalan en nuestro subconsciente como verdades que parecen inamovibles. Por ejemplo, una persona que escuchó repetidamente, "No eres lo suficientemente bueno", puede interiorizar esa idea y vivir bajo su peso durante años, saboteando sus oportunidades y dudando de sus capacidades. Otras creencias comunes pueden ser, "No merezco ser feliz", "El dinero es difícil de conseguir", o "No puedo cambiar mi forma de ser". Estas afirmaciones, aunque falsas, moldean nuestra realidad interna y externa. Identificar las creencias limitantes no es sencillo porque están tan arraigadas que se presentan como parte natural de nuestro pensamiento. Sin embargo, hay señales que pueden ayudarte a reconocerlas. Sensaciones de miedo o ansiedad ante ciertos retos, sentimientos recurrentes de insuficiencia, patrones de procrastinación, o la constante autocrítica. Preguntarte a ti mismo, ¿qué pienso que es verdad sobre esta situación? ¿O qué me impide avanzar? Puede ser un buen punto de partida para descubrir esas creencias ocultas. También es útil observar las reacciones emocionales intensas, ya que muchas veces son el reflejo de una creencia limitante que se activa. Una vez identificadas, el siguiente paso es comprender su origen y cuestionarlas. Saber que esas creencias no son hechos, sino interpretaciones que hemos adoptado, abre la puerta a la posibilidad de cambiarlas. En este proceso, la autoindagación profunda y el diálogo interno amable son fundamentales. Por ejemplo, si tu creencia es, "No soy capaz", puedes preguntarte, ¿realmente no soy capaz? ¿O solo he tenido experiencias difíciles en el pasado? ¿O qué evidencia tengo de que puedo lograrlo? Este cuestionamiento crítico permite debilitar la autoridad de la creencia limitante y prepararte para reemplazarla por una más constructiva. Reemplazar las creencias limitantes implica crear nuevas afirmaciones y programas mentales que te empoderen. Para que el cambio sea efectivo, las nuevas creencias deben ser creíbles para ti y estar basadas en una intención genuina de crecimiento. En lugar de, "No soy capaz", podrías adoptar, "Estoy aprendiendo y mejorando cada día". Además, integrar esas nuevas creencias a través de la repetición consciente, la visualización y la acción coherente fortalece el proceso. La mente necesita experimentar que esas nuevas verdades son posibles y reales, no solo palabras vacías. El proceso de liberación también requiere paciencia y compasión. No basta con cambiar una creencia una sola vez. Es necesario sostener ese cambio frente a las dudas, resistencias y viejos hábitos. A veces, las creencias limitantes resurgen en momentos de estrés o incertidumbre. Y es normal sentir temor o frustración, pero cada vez que eliges reconocerlas
y optar por un nuevo camino. ¿Estás entrenando a tu mente para la libertad y la expansión? La clave es persistir y no juzgarse por los retrocesos, entendiendo que el cambio profundo es un proceso gradual. Además, es importante cuidar el entorno y las influencias que alimentan o desafían nuestras creencias. Rodearte de personas que apoyen tu crecimiento, que crean en ti y que compartan valores positivos, fortalece las nuevas creencias que deseas cultivar. De la misma manera, es útil minimizar la exposición a mensajes negativos, ya sea en redes sociales, noticias o relaciones tóxicas, que pueden reactivar creencias limitantes. La mente se nutre del contexto que la rodea, y crear un ambiente favorable es parte del camino hacia la liberación. Por último, la transformación de las creencias limitantes está íntimamente ligada al desarrollo de la autoestima y el amor propio. Cuanto más te reconozcas como un ser valioso, digno y capaz, más difícil será que las viejas creencias tengan poder sobre ti. Cultivar la autocompasión, el respeto y la aceptación es el cimiento sobre el cual se construyen nuevas verdades y una mente libre. A través de la práctica constante y el compromiso contigo mismo, puedes trascender las cadenas invisibles y abrirte a una vida más plena, auténtica y libre de los programas que te frenan. Este capítulo te invita a comenzar un viaje valiente y honesto hacia el interior, a desenmascarar las creencias que te limitan y a crear nuevas narrativas que te impulsen hacia la libertad mental y emocional. Liberarte de estas cadenas es un paso esencial para despertar tu verdadero potencial y vivir con propósito y plenitud. Capítulo 11. La autosugestión y el poder de las afirmaciones para reprogramar tu mente. En el camino hacia la liberación de los programas mentales que nos frenan, la autosugestión y el uso consciente de afirmaciones son herramientas poderosas que nos permiten tomar control activo sobre nuestra mente y transformar profundamente nuestra realidad interna. La autosugestión es el proceso mediante el cual, a través de la repetición y la convicción, influimos directamente en nuestro subconsciente para instalar nuevas creencias, patrones y estados emocionales que favorezcan nuestro crecimiento. Las afirmaciones son frases positivas, formuladas en presente y con certeza, que actúan como vehículos de esta autosugestión, y que, cuando se usan adecuadamente, pueden generar cambios sorprendentes en nuestra manera de pensar y vivir. Este capítulo se adentra en el mecanismo que hace que la autosugestión funcione, por qué es tan efectiva y cómo implementarla para lograr una reprogramación mental que no solo dure en el tiempo, sino que tenga un impacto real y profundo en nuestra vida cotidiana. La mente subconsciente, como vimos en el capítulo anterior, no discrimina entre lo que es real y lo que es imaginado. Es receptiva a las imágenes y palabras que se repiten con intención y emoción. Por eso, las afirmaciones no deben ser meros enunciados vacíos, sino que deben ser experimentadas con una actitud de confianza y convicción interna. Para comprender mejor cómo actúa la autosugestión, es útil pensar en la mente como un jardín que ha estado sembrado con ciertas semillas, esos programas mentales, durante años. Si queremos cambiar el paisaje, debemos plantar nuevas semillas y cuidar de ellas con dedicación y paciencia. Las afirmaciones son esas semillas que, al ser repetidas y sentidas, empiezan a germinar y a desplazar las viejas creencias limitantes. El efecto no es inmediato, porque la mente busca conservar la familiaridad, pero con constancia y disciplina, estas nuevas ideas arraigan y comienzan a transformar la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Una afirmación eficaz debe cumplir ciertos requisitos para ser realmente poderosa. En primer lugar, debe estar formulada en tiempo presente y de manera positiva, evitando negaciones o palabras que puedan crear confusión en la mente. Por ejemplo, en lugar de decir, no soy inseguro, es mejor afirmar, soy seguro y confiado. En segundo lugar, debe ser personal y relevante para tus objetivos y procesos internos. No sirve repetir frases que no resuenan contigo o que te resultan difíciles de creer. La autenticidad es crucial. Finalmente, es fundamental que se acompañe de una emoción positiva, la fe, la gratitud o la alegría, porque el subconsciente responde especialmente a la carga emocional que se le imprime. Para maximizar el poder de las afirmaciones, conviene integrarlas en una rutina diaria, idealmente en momentos de relajación, meditación o justo antes de dormir, cuando la mente está más receptiva.
La repetición constante, sin embargo, de evitar convertirse en una actividad mecánica o sin atención, ya que la mente puede bloquearse si percibe falta de sinceridad o interés real. Una buena práctica es visualizar mientras afirmas, imaginando con detalle la realidad que deseas crear y sintiendo las emociones asociadas a ese estado. Este doble anclaje verbal y visual acelera la reprogramación mental. Además de las afirmaciones individuales, la autosugestión puede reforzarse con técnicas complementarias como la escritura consciente, en la que se registran las afirmaciones con regularidad, o el uso de grabaciones que se reproducen en momentos de relajación profunda. También la música, los sonidos binaurales y los entornos que favorecen la concentración son aliados que potencian la absorción de los mensajes positivos. Cada persona puede adaptar estas herramientas a su estilo y necesidades, creando un sistema personalizado para la transformación. Es importante destacar que la autosugestión no es una fórmula mágica que garantiza resultados inmediatos, ni elimina la necesidad del esfuerzo consciente. El cambio interno requiere compromiso, paciencia y una acción coherente que respalde las nuevas creencias. Las afirmaciones abren la puerta, pero es tu actitud, tus decisiones y tu perseverancia lo que consolidará ese cambio en el plano físico. Por otro lado, mantener una mente abierta y flexible es fundamental, porque en el proceso pueden surgir resistencias o dudas que forman parte del proceso natural de desapego de viejas estructuras mentales. Otro aspecto esencial para que la autosugestión funcione es la coherencia entre lo que afirmamos y lo que hacemos. No sirve decir, soy abundante, si mantenemos pensamientos y acciones de escasez o miedo. Por eso, es necesario acompañar las afirmaciones con una revisión honesta de nuestros hábitos, actitudes y comportamientos, y hacer los ajustes necesarios para que la nueva programación mental encuentre terreno fértil donde crecer. Este alineamiento integral fortalece el poder de la autosugestión y permite que el cambio sea real y sostenible. El poder de las afirmaciones también radica en su capacidad para crear un estado mental propicio para el bienestar, la motivación y la creatividad. Al instalar creencias positivas, reducimos el estrés, la ansiedad y el diálogo interno negativo, que son grandes obstáculos para nuestro desarrollo personal y espiritual. De este modo, la autosugestión no solo cambia nuestras creencias, sino que transforma la calidad de nuestra experiencia diaria, permitiéndonos vivir con mayor claridad, propósito y conexión con nuestro verdadero ser mente. Finalmente, este capítulo te invita a experimentar con la autosugestión y las afirmaciones como una práctica diaria de amor propio y autotransformación. Reconocer que tienes el poder de elegir qué programas mentales alimentar y cuáles dejar atrás es un acto liberador y empoderador. Con disciplina, fe y una intención clara, puedes reprogramar tu mente y dar pasos firmes hacia la libertad mental que anhelas. La autosugestión es una llave que abre puertas internas y externas, una herramienta al alcance de tu voluntad para crear una vida en coherencia con tu esencia y tus sueños más profundos. Capítulo 12. El despertar consciente, integrando la transformación y viviendo libre. El despertar consciente es el momento cúspide de un proceso profundo y complejo, en el que dejamos atrás los viejos programas mentales que nos han limitado para entrar en una nueva etapa de libertad interior. No se trata solo de un cambio puntual, sino de un movimiento constante y creciente hacia la plena conciencia de quiénes somos, cómo funciona nuestra mente y cómo podemos crear nuestra realidad desde un lugar de poder personal y equilibrio emocional. Este capítulo es la culminación del viaje, la integración de todo lo aprendido y la invitación a vivir plenamente despiertos, libres de las cadenas invisibles que una vez nos frenaron. El proceso de despertar consciente comienza con la toma de conciencia. Reconocer que muchas de nuestras creencias, hábitos y patrones de pensamiento no son propios sino heredados o impuestos por la sociedad, la familia o experiencias pasadas. Este reconocimiento puede ser desconcertante, pues implica cuestionar la identidad que hemos construido y aceptar que muchas decisiones se han basado en premisas erróneas o limitantes. Sin embargo, es también liberador porque abre la posibilidad de elegir una nueva manera de ser, más alineada con nuestro ser auténtico y nuestras aspiraciones genuinas.
Una vez que hemos identificado y comenzado a liberar los programas mentales que nos frenan, el siguiente paso es integrar esas transformaciones en nuestro día a día. La integración no es un acto puntual, sino un compromiso diario que implica observar nuestros pensamientos y emociones con atención plena, reconocer las viejas reacciones y elegir conscientemente respuestas diferentes. Este proceso de presencia activa nos permite romper con el piloto automático que controla gran parte de nuestra vida y nos conecta con el aquí y ahora, el único momento en que podemos ejercer el verdadero poder. La práctica de la meditación, la autoobservación y otras técnicas de mindfulness son herramientas esenciales para sostener el despertar consciente. Estas prácticas nos enseñan a ser testigos de nuestra mente, sin juzgar ni identificarnos con los contenidos que surgen. Al convertirnos en observadores, disminuye el poder de los programas mentales antiguos porque perdemos la identificación con ellos. Esta distancia nos permite elegir no reaccionar desde el condicionamiento, sino desde un lugar de libertad y sabiduría interna. Además, vivir despiertos implica cultivar una actitud de aceptación radical hacia nosotros mismos y hacia la vida. Esto no significa resignación, sino una apertura profunda que nos permite recibir lo que ocurre sin resistencia, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia. La aceptación disminuye el sufrimiento generado por la lucha interna y nos conecta con la paz interior, que es el fundamento de una mente libre y creativa. El despertar consciente también está acompañado por un sentido creciente de responsabilidad personal y coherencia. Comprendemos que somos creadores activos de nuestra realidad y que cada pensamiento, palabra y acción tiene un impacto en nuestro mundo interno y externo. Esta responsabilidad nos impulsa a tomar decisiones conscientes, a nutrirnos de pensamientos constructivos y a actuar con integridad. La coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos fortalece nuestra autoestima y nos permite manifestar nuestros deseos con mayor efectividad. En este proceso, la conexión con el propósito de vida se vuelve clara y poderosa. Liberados de las creencias limitantes, podemos escuchar la voz interna que nos guía hacia aquello que realmente nos apasiona y nos llena de sentido. El despertar consciente nos invita a alinear nuestras acciones con ese propósito, transformando nuestra vida en una expresión auténtica de nuestro ser. Esta alineación no solo genera satisfacción y realización, sino que también atrae oportunidades y relaciones que resonan con nuestra nueva frecuencia. Sin embargo, el despertar consciente no es un estado estático ni un destino final, sino un camino en constante evolución. En el trayecto encontraremos desafíos, dudas y momentos en los que viejos patrones parecen resurgir. Esto es parte natural del proceso, y la clave está en mantener la perseverancia, la humildad y el compromiso con la expansión continua. Cada obstáculo es una invitación a profundizar la práctica, a fortalecer la conexión interna y a afianzar la libertad adquirida, reconocer la maravilla de la vida. La belleza en lo cotidiano y el valor intrínseco de cada experiencia nos llena de una energía positiva que nutre nuestro bienestar y expande nuestra conciencia. El amor hacia nosotros mismos y hacia los demás se convierte en el motor que sostiene la transformación y nos conecta con la totalidad del ser. Este amor es la fuerza que disuelve los últimos vestigios de los programas mentales que nos frenaban, revelando la esencia pura y libre que siempre ha estado presente. Este capítulo te invita a abrazar el despertar consciente como un estilo de vida, una práctica constante y un compromiso contigo mismo. La libertad mental y emocional que buscas no está en el futuro ni en el exterior, sino aquí y ahora, en la elección consciente de vivir desde la verdad interna. Al integrar la transformación y vivir libre, te conviertes en el arquitecto de tu destino y en el creador consciente de una realidad plena, auténtica y armoniosa. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.